luchando contra esas enfermedades hasta que desarrollamos cierta inmunidad. No es algo tan novedoso, lo que pasa es que ahora mismo estamos en una fase de globalización y con actividades relativamente nuevas, como es el tráfico ilegal de especies, el enredar a una escala y en unos tipos que no se habían dado previamente, pero el 70% de las nuevas enfermedades, el 70% de lo nuevo que enferma el ser humano son enfermedades de este tipo, que se llaman zoonosis. Son enfermedades infecciosas que se originan en animales y que acaban saltando la barrera animal y pudiendo incidir en el ser humano. La COVID es una de ellas, no es la única, la gripe común lo fue en su momento, tenemos el Zika, la malaria, el ébola, el Marburgo, las gripes porcinas y aviares, tenemos una larga colección de zoonosis, ¿no? Y las zoonosis han seguido la degradación. En el mapa de arriba los puntitos rojos revelan lo que pasaba en el siglo XX. En el siglo XX el ser humano se ensañó con las zonas templadas, donde vivíamos muchos, y de ahí surgieron muchas enfermedades estas, que saltaron de los animales a la especie humana, porque enredábamos en ese tipo de ecosistemas. Cuando nos ha dado por enredar en las zonas tropicales y dejar tranquilos las zonas templadas, incluso reforestar o restaurar, conservar las zonas templadas, pues de las zonas tropicales, que son las que estamos degradando, pues de ahí están surgiendo muchos virus y muchas bacterias peligrosas. Hay una estrecha relación, esto daría para contarlo con mucho detalle, pero lo dejo como una pincelada. La biodiversidad, lejos de ser un problema, como se dijo en algún momento del confinamiento, no, claro, es que en estos bosques hay mucha diversidad y nos pueden saltar cosas muy raras. No, es justo al revés. La diversidad, tanto en esos bosques tenebrosos que se pintaron como zonas muy problemáticas, de esos bosques tropicales, de selvas llenas de bichos, bueno, pues tanto en esas selvas como en los encinares de aquí al lado, como en un parque urbano, cuando están las especies que tienen que estar y se establecen las relaciones entre esas especies, se establecen mecanismos de regulación que bajan muchísimo los riesgos, no los hacen cero, pero bajan mucho los riesgos de que salten esas infecciones a terceras, cuartas especies y eventualmente a la especie humana. Los mecanismos pues pasan desde la red de la vida y el control demográfico que ejercen unas especies sobre otras, cuando unas se comen a otras, unas compiten con otras, unas necesitan a otras, y es un mecanismo de regulación que tú quitas alguna especie de esas y otras se disparan y alguna de esas, por mala suerte, puede contener virus o patógenos peligrosos para la especie humana. Así que mejor no quitar especies, no enredar, porque esa regulación desaparece. Hay regulaciones más finas. Por ejemplo, de hecho, uno de los ejemplos que se pone para el segundo mecanismo, que se conoce como dilución, que es cuando se diluye la carga vírica o la carga de bacterias en el ecosistema o en la región o en el paisaje, porque se comparte entre muchas especies parecidas. Aquí está el truco, es la diferencia con el caso anterior. Aquí son especies parecidas, por ejemplo, especies de aves o especies de roedores. Al ser parecidas, pueden compartir más fácilmente los virus o las bacterias, pero no son iguales. Aquí está el truco, que al no ser iguales, el virus o la bacteria no funciona igual en todas las especies y el resultado neto es que se amortigua, se establecen como pequeños cortafuegos entre estas especies que acaban diluyendo, y por eso se llama efecto dilución, la carga vírica. Y el ejemplo se puso y se ha puesto con el virus del Nilo Occidental, que recordaréis en el Guadalquivir, en el 2020, en agosto, salió un brote, que estábamos nosotros todos preocupados con la COVID-19 y salió un brote. El virus del Nilo Occidental es raro en humanos porque su hospedador son las aves. Y cuando hay muchas especies de aves, la incidencia en humanos baja mucho porque ocurre este mecanismo de dilución. No es lo mismo tener 15.000 pájaros de la misma especie que tener 15.000 pájaros repartidos entre 20 o 30 especies. Porque entonces la dilución opera y los riesgos de que el mosquito pique a una ave infectada y llegue al ser humano disminuyen muchísimo. Así que mejor que poner DDT o insecticida para matar al mosquito, que es el vector, lo mejor es tener diversidad de aves, que entonces los riesgos son muy bajos. El cambio climático, ya lo he dicho, afecta a la distribución de los vectores, de enfermedades infecciosas. Ahora se ha visto que incluso muchos de los patógenos, de las bacterias, tienen lo que se conoce como mayor amplitud térmica, es decir, les va mejor en un rango de temperaturas más amplio que los hospedamos. Con lo cual, en esa guerra, cuando somos invadidos, tanto seres humanos como aves, como mamíferos, como el animal que sea, el patógeno le va a ir mejor en un ambiente de cambio climático que al invadido. Es decir, vamos con un poco de desventaja porque ellos, los invasores, esos microorganismos, tienen mayor amplitud térmica y lidian mejor, su fisiología funciona mejor en un rango de temperaturas más amplio. Esto se ha sabido recientemente con una revisión de muchos organismos. Pero bueno, el tema de las pandemias daría para una charla extensa. Solo deciros que hay muchísimos factores
Casi nunca una pandemia es el resultado de un único factor. Y muchos factores tienen que ver con la degradación ambiental. El manipular especies nuevas, el traficar con ellas, el degradar los bosques, el entrar en contacto con nuevas especies, el cambio climático, hemos mencionado algunas conexiones. Si teníamos pocas razones para descartar las macrogranjas, porque contaminan el agua freática, que hemos visto que es muy valiosa y muy escasa, porque contaminan todo, porque no dan trabajo, porque 100.000 vacas las pueden llevar entre 7 personas, mientras que la ganadería extensiva va por otro lado. Por si no tuviéramos suficientes razones para preocuparnos de las macrogranjas, en realidad tenemos también que verlas como un tremendo experimento evolutivo en el cual, y no por casualidad, se han desarrollado gripes porcinas y aviares, en el cual cuando un virus o una bacteria logra sortear las barreras sanitarias que se establecen en eso, pues se encuentra un universo, porque son todos organismos genéticamente muy próximos, todos muy parecidos, y por tanto allí la posibilidad de evolucionar, de mutar de los virus y bacterias es estupendo. Es un tremendo experimento de animales hacinados que pueden compartir patógenos rápidamente y que pueden acelerar lo que a lo mejor llevaría un siglo y lo pueden hacer en meses, ¿no? En términos de aparición de nuevos patógenos peligrosos para la especie humana. Perdón. La contaminación atmosférica, causa, consecuencia e interacción muy profunda con el cambio climático. Uno de los principales factores de esas muertes evitables. Gente que muere todos los años, que estamos hablando del orden de 9 millones de personas que mueren todos los años por contaminación atmosférica. Fijaros si no hay rango para ahorrar mortandad ahí. Por supuesto, interacciones, muchas interacciones. Supimos al principio que las personas que habían estado respirando atmósferas ligeramente contaminadas, no muy contaminadas, solamente con un microgramo de unas partículas muy pequeñitas, durante unos meses antes de contraer la enfermedad, la COVID-19, tenían un 15% más de probabilidades de fallecer. Es decir, interacciones complejas que afectan directamente a nuestra salud. ¿Por qué no hacemos nada? ¿Por qué seguimos, tras 30 años después de la cumbre de Río del año 92, seguimos alterando el clima, seguimos perdiendo especies, seguimos contaminando? Bueno, esta pregunta se dice rápido y se contesta difícil. Yo en mi canal de la salud de la humanidad llevo años intentando contestarla, entenderla y entrar un poco en por qué no hacemos nada, por qué no aplicamos la razón, el conocimiento, por qué no hacemos cosas sensatas, ¿no? Y quién es el responsable, si lo somos todos, qué papel puede jugar el ciudadano. Todo esto son tipos de preguntas que están anidadas en esa pregunta general, ¿no? Que si nosotros le contáramos esta historia del planeta a un extraterrestre, el extraterrestre nos miraría así y diría, ¿pero por qué? Pues no lo sé. No sé por qué hacemos todo esto. O sí lo sé y no quiero saberlo. Fijaros, hay un ingrediente muy especial de la crisis ambiental. Un ingrediente que yo le llamo a veces hacerse trampas al solitario. ¿Qué es esto de hacerse trampas al solitario? Bueno, lo vais a entender, podríamos poner muchos ejemplos y con las sonrisas me imagino que más de uno estará ya pensando en alguna trampa al solitario que nos hacemos en materia ambiental, ¿no? De hecho, España es está entre los 2 o 3 primeros, ahora no estoy seguro, entre los 2 o 3 primeros países europeos en infringir normativa ambiental. O sea que aquí ya tenemos un ejemplo de trampas al solitario. Pero bueno, aquí tenéis un dato, un resultado de una revista, fijaros cómo se llama la revista, Journal of Environmental Psychology, revista sobre psicología ambiental. Cuando se le daba a la gente opciones para reciclar, contaminaban más. La gráfica muestra, cuando tenías más fácil deshacerte de tu botella de plástico, utilizabas más botellas de plástico. Estos somos nosotros, esto es nuestra psicología, ¿no? Y con esto tenemos que lidiar y entenderla, sonreírnos, pero también, en fin, dejar de hacernos trampas al solitario. Una vez más, ¿cómo le explicamos al extraterrestre que nos hacemos trampas al solitario? Tú te tiras toda una tarde explicándole las reglas del solitario. El extraterrestre por fin las entiende, luego te ve jugar y dice, pero estás haciendo trampas. Y no entiende nada. Esta sería la siguiente clase del extraterrestre, ¿no? Un nivel más sofisticado de esto de hacerse trampas al solitario es lo que se conoce como hipocresía organizada. La hipocresía es necesaria para vivir en sociedad. No podemos ir por ahí diciendo todo lo que pensamos de todos nuestros vecinos, familiares y amigos, ¿no? Nos callamos muchas cosas, qué bien te veo hoy, cuando en realidad digo qué mala cara tienes. Y esto es una forma de hipocresía que permite la vida en sociedad. Vale. El problema es habernos organizado y haber sobreexplotado este rasgo de vida en sociedad, y por eso se habla de esa hipocresía organizada. Y no la digo yo solamente en clave de humor, la dice el panel intergubernamental de cambio climático, en sus 3000 páginas,
menciona del orden de 15 o 20 veces la palabra hipocresía organizada. Naciones Unidas emplean la hipocresía organizada para hacernos esta especie de trampas al solitario de pretender que todo va bien cuando no van tan bien las cosas. Y esto es un fuerte obstáculo y posiblemente por aquí podamos ir contestando a la pregunta de ¿por qué no hacemos más cosas? Ejemplos de hipocresía organizada. Ah, mira, con la guerra de Ucrania resulta que Alemania no es tan verde como pensábamos. Bueno, bien mirado, ni siquiera la verde Europa es tan verde. Tenemos una dependencia tremenda de los combustibles fósiles. ¿Pero no era que lo estábamos dejando? Pues no. Es más, habíamos prometido sobre, no sé si la Biblia, pero desde luego por nuestros hijos, que íbamos a dejar el carbón, porque el carbón es la forma de producir energía quemando el combustible fósil menos eficiente y por tanto produciendo mucha contaminación, mucha emisión de gases y de partículas, y por eso se desalojaron muchas minas del norte de España, en Asturias, etcétera, y por eso muchos países desarrollados han ido abandonando el carbón. Resulta que la Agencia Internacional de Energía nos cuenta que ahora se está quemando más carbón que nunca en la historia de la humanidad. Ahora. Esto es hipocresía organizada, ¿no? Países como Suecia, la madre de Ikea, todos estupendos, sostenibles, fantásticos, todos muy conscientes del medio ambiente, y resulta que la normativa de la ley sueca no permite, no es compatible con el Acuerdo de París, que Suecia, como tantos otros países, han firmado. Y de eso se tuvieron que dar cuenta dos estudiantes, dos científicos, ya más que estudiantes, lo publicaron el año pasado, que revisaron la normativa y dijeron, anda, las leyes suecas no son compatibles con el Acuerdo de París. Ostras, pues si Suecia va así, ¿cómo irán los demás? No es un caso único. Fijaros, Europa también se pone de verde diciendo, ¡hala, cómo aumentan los bosques! De hecho, aumentan del orden de 12 millones de hectáreas en el periodo entre el 1990 y el 2014. Son muchas hectáreas de bosque. Bien, Europa se reforesta. Y cuando miramos lo que se desforesta por culpa de lo que se comen los europeos, véase soja y véase carne, es más o menos lo mismo. Mirad la barra de abajo. Son 11,3 millones de hectáreas. Casi lo mismo que se reforesta en Europa, nos lo estamos cargando en otras zonas para darnos de comer. También es una forma de hipocresía organizada. Una de las formas más manifiestas y mejor desarrolladas, que de momento permitimos que sea legal, y yo creo que aquí es donde tenemos que hacérnoslo ver, es la hipocresía bancaria. Las entidades bancarias son, en fin, especialistas en hacer malabarismos con el dinero de todos, y en este caso, y a lo que estamos hoy hablando, afectar al medio ambiente con el dinero de todos. Fijaros, sin que nadie le pidiera nada, los 30 bancos más influyentes del mundo, hablamos de la Banque Nacional de París, el Barclays Bank, y así hasta 30, firmaron una alianza para el cero neto en Glasgow, en la cumbre del clima. Sacaron un informe, que lo tenéis ahí la portada, que es precioso. De verdad, creedme, con unas fotos, con unos análisis, unas promesas, unos objetivos verdes de no vamos a emitir, vamos a contribuir a un mundo estupendo, estupendo. Hasta la fecha, solo 11 de los 30 tienen un medio plan, no han hecho nada, y se les ha pillado a los 30 y más en asociaciones para limitar las negociaciones que van reduciendo las emisiones de efecto invernadero. O sea que, por un lado, hacen una cosa que parece que va muy bien, pero en realidad lo que siguen haciendo, y hacen muy bien, porque eso no lo están haciendo, es enredar e invertir en proyectos muy contaminantes. Greenwashing, como dicen por aquí, es una forma de llamarlo, o postureo ambiental, es otra manera, ¿no?, de quedar como muy bien, pero en realidad no contribuir. Aquí tenéis una pregunta retórica, es una pregunta escalofriante. Debajo de nuestros pies hay un montón todavía de combustibles fósiles, pero lo tenemos que dejar debajo de nuestros pies, como teníamos que dejar debajo de nuestros pies ese agua, que por sacarla resulta que al final hasta los terremotos son más terribles, ¿no? Hay cosas que están bien donde están, no las toques, pero vamos a dejarlo, vamos a no tocar. Fijaros, hay que dejar del orden del 90% del carbón y del orden del 60% del petróleo y del gas sin tocar. Es verdad que el petróleo barato ya se acabó hace un par de años. Ahora en algunos sitios cuesta más energía sacar el petróleo de la energía que te va a dar quemándolo. Estos son también cosas para explicarle al extraterrestre, decir, ¿cómo? O sea, hacéis lo más tonto que se puede hacer con una molécula de hidrocarburos, una molécula que da para hacer muchas cosas, y hacemos lo más tonto, que es quemarlo. Pero es que resulta que la energía que obtienes haciendo lo más tonto
en algunos casos es menos de la que te cuesta sacarlo, porque el que era fácil de sacar ya se acabó. Pero fijaros, ¿quién se va a dejar todo ese combustible fósil sin sacar? Si eso es mucho dinero. El índice de Verdor, ¿cómo han planeado los países salir de la crisis del coronavirus? Es un índice bastante intuitivo, hay una Vivid Economics, una consultora que ha establecido un índice y ha puesto un ranking de los países. ¿Cómo de verdes son los países en sus planes para salir de la crisis del coronavirus? Bueno, por supuesto, tenemos los sospechosos habituales, los malos de la película, tenemos a Rusia, claro, ahora malísima, tenemos a Arabia Saudita, tenemos a Brasil, en el lado de la izquierda, números muy rojos, muy sucios, una economía muy contaminante para salir, reflotar, vale. Pero, bueno, España no está mal, está en un tercer lugar, bastante, o en un quinto lugar, porque está la Unión Europea en segundo lugar, bueno, no está mal, España, por lo menos de objetivos vamos bien, luego veremos a la hora de ponerlos en práctica, pero nos hemos propuesto salir bastante en verde. Pero fijaros, entre los rojos está Noruega, ya tenemos otro país escandinavo. ¿Qué pasa con Noruega? Que Noruega tiene muchísimo petróleo debajo de sus pies. Y a juzgar por su estrategia, para salir de la COVID, no va a renunciar al petróleo que tiene bajo los pies. Más hipocresía organizada. Realmente uno de los problemas que tenemos es que lo fiamos todos a las leyes del mercado. Bueno, la oferta y la demanda, cuando las cosas se ponen muy mal, el Estado interviene, vamos a tener la fiesta en paz, o ha habido ahora una gran crisis, vamos a salvar a Bankia. ¿Bankia necesitó ser salvada? Realmente no, pero tenía muchas influencias y gente muy importante que, en fin, con lo que nos costó salvar a Bankia, hubiéramos tenido para muchos años de presupuesto sanitario y de educación. Pero se salvó Bankia. ¿No? Las leyes del mercado no funcionan con el medio ambiente y con la salud. No sé si funcionarán con otras cosas, ahí que hablen los economistas, pero desde luego no funcionan con la salud y con el medio ambiente. Dos cosas que en esta charla he intentado ir vinculando. Están muy relacionadas. La salud nuestra y la de los ecosistemas están muy estrechamente relacionadas. Y no funciona porque los precios no reflejan ni las preferencias de la gente ni los costes de la producción. Y además se producen, por tanto, menos bienes y menos servicios que necesitamos, como el agua limpia, el aire limpio. Hay, de hecho, cuestiones como contaminar es tan barato que muchas veces pues, te vale la pena pagar la multa y seguir contaminando. O sea, que realmente ahí la oferta y la demanda y la ley del mercado nunca va a regular eso, ¿no? No pensemos que vamos a tener una marisma limpia a base de oferta y demanda y las leyes del mercado. No va a ir así. De hecho, todas las gráficas que se representan en los últimos 30, 40 años muestran que cuanto más dinero se tiene, más pobres somos ambientalmente. Menos recursos renovables, menos felicidad, si lo queréis ver en indicadores de felicidad. Pero había una idea, todavía sigue habiendo, y algunos estudiantes me chivan, porque yo enseño en temas de biología y de medio ambiente, pero algunos másteres son mixtos y me vienen algunos estudiantes que han cursado economía y me chivan lo que les enseñan en economía. Y les siguen contando una cosa que sabemos que es falsa. No solo aquello famoso de que la economía no puede crecer indefinidamente en un planeta de recursos finitos, que eso yo ya lo doy en infantil. Los niños de primaria ya se lo saben, lo estudiaron en infantil. Pero esa parte no, esa parte que todavía permea en las noticias, de hecho los telediarios cuando dicen hay que seguir creciendo, permea esa idea que hay que crecer. Bueno, no solo eso, es que había una curva de un tal señor Kuznets, que él la hizo muy bien para repartir la riqueza entre las personas, y era una estadística muy buena, el señor se murió, y los economistas que le siguieron hace 30 o 40 años hicieron la curva ambiental de Kuznets. Y la curva ambiental dice así: a medida que tengo más tecnología, ensucio más. Claro, yo si no tengo ni un coche, pues no ensucio casi. Cuando tengo un coche empiezo a ensuciar más, tengo más tecnología. Pero llega un momento que tengo tanta tecnología que empiezo a corregir tecnológicamente mi huella ambiental y entonces decae mi huella ambiental. Resulta que esa parte no se ha visto nunca. Nunca se ha visto. Y se sigue enseñando como la curva de Kuznets. No, es que hay que tener riqueza porque tendremos más tecnología, la tecnología nos permitirá ser más limpios. Excuse me, nunca se ha visto eso. Lo que se ven son gráficas como esta. Vietnam y colaboradores lo representaron con todo tipo de datos. Producto Interior Bruto crece, también crece la explotación, las emisiones, todos los datos crecen. En ningún momento se ve que a partir de un punto del Producto Interior Bruto, del indicador de riqueza que queráis, la tecnología sea capaz de hacer que decaiga nuestra huella ambiental. Nuestra huella ambiental crece a medida que tenemos más capacidad de verdad. Así que ahí tenéis. Pero bueno,
me he prometido y os había anticipado que vamos a darle un punto aparte del humor con el que cuento las cosas para, en fin, creo que el humor es una buena medicina y en Cádiz no hay mal de humor. Pues el cambio climático no solo es muy saludable mitigarlo, sino que es factible. Voy a poner un par de pinceladas para ilustrar esto. Habíamos visto de que morimos, bueno, pues un trabajo en la mejor revista de medicina, que se llama The Lancet, por Hamilton y colaboradores, muestra los datos sencillos de la izquierda. Por cumplir con el Acuerdo de París, por cumplir lo que hemos prometido que haríamos, reducir emisiones, salvarían la vida para el 2040 del orden de 10 millones de personas. ¿Cómo? Bueno, 6 millones de personas lo salvarían por los cambios asociados en la dieta y en el sistema alimentario. Más de 2 por cambios debidos a pues, pasar de ser muy sedentarios a tener más movilidad. Y 1,6, pues esto que os contaba de la contaminación atmosférica. Total, 10 millones, y es un cálculo muy conservativo, probablemente sean más, pero al menos 10 millones de personas dejarían de morir de aquí al 2040 por hacer lo que por otro lado hemos dicho que íbamos a hacer. Es una mirada positiva, hay mucho que ganar, ¿no? Es muy saludable. Y hay, de verdad, muchos trabajos que cuentan, que documentan y que ponen números a lo rentable que es invertir en la naturaleza. No hay inversión más rentable. Tiene un inconveniente, que la rentabilidad es a medio largo plazo y nuestras economías normalmente son más propensas al pelotazo, ¿no? Vivimos el capitalismo en la versión actual es el pelotazo. No solo es un invento español ni gaditano, es un invento de los países capitalistas occidentales. Es dinero rápido, y el dinero rápido normalmente empobrece a mucha gente y también empobrece al medio ambiente. Es un pequeño efecto colateral de ese enriquecimiento rápido. Sin embargo, si esperamos unas décadas, obtenemos un retorno económico, ya hablamos de dinero, un retorno económico del orden de 2 ceros o 3 ceros, 100 euros o 1000 euros por cada euro que metamos en conservar y proteger la naturaleza. Y hay multitud de ejemplos que lo muestran. Este es uno de ellos, a raíz de las pandemias, mostraba lo que cuesta prevenirlas, cuesta muchísimo, cuesta millones de dólares cada año, lo costaría si lo hiciéramos bien, si previniéramos bien las pandemias. ¿Qué medidas? Pues las medidas que ahora, después de esta ligera presentación, las tendríais en la cabeza. Reducir la deforestación tropical, reducir el tráfico ilegal de especies y poner un sistema de alerta coordinado a nivel internacional. Eso cuesta muchísimos millones de dólares al año, pero 1000 veces más cuesta hacer frente solamente a la COVID, solo a una pandemia. Las pandemias pueden venir en trenes de 2 y de 3, ojalá que no. Hay muchos datos y todos van en el mismo sentido. El informe Waldron, por ejemplo, calculaba los retornos de proteger el doble de lo que tenemos protegido actualmente. Tenemos protegido un 15% de la Tierra. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto nos costaría en primer lugar? Son las barritas azules. Ahí son 6 escenarios de conservación. Las barritas azules son todos los 1000 millones de dólares que nos costaría al año duplicar la superficie conservada, ¿vale? Pero las barritas en amarillo y naranja son los beneficios y los retornos. Y la barra en gris es la amplificación por el turismo. Claro, esto no se obtiene mañana, no se obtiene en el periodo electoral del alcalde o del presidente de un gobierno, se obtienen en periodos naturales, que son periodos de décadas, son periodos todavía dentro del marco de la vida de una persona, pero no son instantáneos. Y todos los estudios, que podría poner muchísimos más, hablan sobre lo tremendamente rentable que es, porque a veces se ve como costes, no, es que hemos declarado aquí un espacio protegido, nos cuesta cada año no sé cuánto. ¿Cómo que os cuesta? No, es una inversión, estáis salvándole la vida a personas. ¿Cuánto cuesta la vida de una persona? Estáis mejorando el agua, el aire, ¿cuánto cuesta? Si lo empiezas a poner en dinero, al final te estás ahorrando muchísimo dinero por ese espacio que tú, en una primera instancia, has pensado, ¿cuánto me cuesta? Cambiando las prioridades, hay dinero. Una de las controversias que los grupos ecologistas y el ambientalismo desde los años 60, 70, creo que ha perdido un poco de tiempo, ha sido enfrentándose de manera muy directa con la conservación al desarrollo económico tradicional. Creo que no hemos sabido, porque yo ya tengo 50 y pico años, ya he sido parte también de esas argumentaciones, no ha sido la argumentación más sensata, porque eso de enfrentarse a algo tan potente como es los poderes económicos, que van por delante de la política y que van por delante de todo, pues no es una estrategia, como se ha demostrado, que a la larga dé buenos resultados. Por eso creo que es más interesante hablar de la estrategia contraria, hablar de dinero, ir a los foros como el Foro Económico Mundial y decir, a ver, ¿cómo va esto? Cuando fue Trump, en su último año
de mandarinato, pues fue al foro y no le hicieron ni maldito caso, porque Trump no solo estaba un poco ofuscado, sino es que veía a muy corto plazo. Y estos grandes entidades financieras como BlackRock y las grandes, donde está el gran dinero, ven a largo plazo. Y veían que las amenazas son ambientales y el discurso de Trump era completamente antiambiental. Entonces, cuando se recalculan las prioridades, nos estamos defendiendo de lo que no nos amenaza. Con un 11% largo destinado a la guerra y la violencia, nos estamos defendiendo de lo que no nos amenaza. Incluyendo la guerra de Ucrania y todas estas formas violentas de muertes, no son más que una milésima parte, milésima. No es una centésima, y no estoy hablando de milésima en sentido figurado, es una milésima parte de las muertes que se generan por razones ambientales. Pero recordad la cifra que os daba al principio de las decenas de millones de personas que mueren cada año por el cambio climático. No hay guerra que cause todo eso. Si empezamos a sumar los 9 millones que mueren por la contaminación ambiental, lo que realmente nos amenaza es el medio ambiente en mal estado, es el cambio climático, es todo esto. Esto es la amenaza. Y sin embargo invertimos un 11% del Producto Interior Bruto mundial en comprar armas, en desarrollo tecnológico y demás. Bueno, el artículo de Denis y colaboradores lo que echaba era cuentas y decía, no, pero si es que tenemos dinero para todo, si es que podemos seguir jugando a la guerra, pero destinándole solamente un 6%, que ahí es nada. Con el otro 6%, tenemos con un 1%, podemos cumplir el Acuerdo de París, con lo cual el cambio climático lo tendríamos bastante atajado. Y con el otro 5% la agenda de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, costarían ese orden, ¿no? De un 5% del Producto Interior Bruto del mundo. Pero es que aún nos quedaría un 5 o un 6% para seguir jugando a la guerra de eso que no nos amenaza tanto como nos parece. Nos parece súper peligroso porque es muy violento, pero ¿cuánta gente realmente muere? No debería morir ninguno, no lo estoy justificando, pero en proporción muere mucha más gente por el cambio climático, por la degradación ambiental. Así que las buenas noticias, que no abundan, he elegido algunas para, como decía, acabar con algunas buenas noticias. Necesitamos muy poca energía. Esto es una tremenda buena noticia. ¿Cómo lo sé esto? No es porque haya hablado con un tertuliano. Hay un artículo de Jackson y colaboradores publicado recientemente en la revista de Perfil que echa cuentas, las grafiquitas que están insertadas en cada uno de los mapas, arriba y abajo, muestran a medida que sube la cantidad de energía, cómo aumenta nuestro bienestar. Ellos utilizaron 9 indicadores de bienestar, salud, felicidad, distintos indicadores de bienestar. Bien, se conseguían 8 de los 9 al nivel máximo, por eso se ve en esas gráficas una línea que al principio crece a medida que empezamos a tener más energía, pero luego llega a un nivel que se aplana. Esa fue la primera sorpresa. Ostras, esta curva se aplana y se aplana encima con valores muy bajos. ¿Se aplana con qué valores? Bueno, no os dirán mucho, son 75 gigajulios. Pero estos 75 gigajulios, para que veáis, es la mitad de lo que gasta un español promedio. O sea, con la mitad de lo que gastamos en promedio en España, ya satisfaceríamos con creces 8 de los 9 indicadores de bienestar. Nos sobra la otra mitad de energía. En Estados Unidos esto es 5 veces. Ellos están consumiendo 5 veces ese valor. Sin embargo, hay otros países, lógicamente, que no llegan a ese valor. Y por eso tenemos un mapa de ineficiencia energética, donde Estados Unidos lidera, ¿no? Cuando está ahí en naranja pintado, porque es muy ineficiente, porque está utilizando mucha más energía de la que necesita para ser feliz y sano. Sin embargo, hay países como África o Iberoamérica que están en azul, en colores muy oscuros, porque no llegan a esos niveles mínimos de energía, ¿no? Y con los temas del déficit de rendimiento, pues es la otra cara de la misma moneda. África pues tiene un gran déficit, Estados Unidos tiene un surplus. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos más energía. No necesitamos nada más de energía, incluso necesitamos menos energía. La tenemos que distribuir mejor. Pero esto que se habla a nivel de entre países, también se aplica dentro de países. Las heterogeneidades y las desigualdades en el consumo energético son muy grandes dentro de los países. Esto es una buena noticia, es llamativa y es una buena noticia. No hace falta más consumo energético. Cuando nos planifican los paneles solares y fotovoltaicos, están planificando 9 veces más de lo que estamos consumiendo ahora. No, perdónenme. Tendríamos que planificar más o menos la mitad de lo que estamos consumiendo ahora. Hombre, ponme 1,5 veces para tener ese margen mientras hacemos la transición en 20 o 30 años, ¿vale? Pero no me vayas a 6 o 9 veces más. Es una buenísima noticia. Y otra buena noticia es esa extrema pobreza, la desigualdad. Y nos hemos hartado
de hablar de desigualdades, como he dicho, tanto dentro de los países como entre países. La desigualdad tradicionalmente, sobre todo en países de origen cristiano, se ha relacionado mucho con la caridad y con valores éticos. Que no, que además de que tú tengas mucho de ética y de mucho de caridad, que yo eso no voy a entrar, lo de la desigualdad hay que reducirlo por razones puramente funcionales. Hay ensayos matemáticos que demuestran la vulnerabilidad de una sociedad desigual. ¿De qué nos ha servido a los europeos estar todos vacunaditos? Cuando tenemos a media humanidad sin vacunar y millones de copias del virus haciéndose cada minuto en otros sitios, eso sí, alejados de nosotros. Nos ha servido de muy poco. En lugar de haber contenido y haber, si no erradicado, realmente reducido contra las cuerdas al virus en su segundo año, estamos en el tercero y esto ya se va a cronificar. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la vacuna de forma repartida, de forma igual. Ahí tenéis un ejemplo muy próximo de cómo la desigualdad nos hace vulnerables. ¿Quién nos dice? De momento andamos con mutaciones del virus que son relativamente gestionables por nuestro sistema inmune y las vacunas. Pero si el ensayo evolutivo sigue en millones de personas en el mundo que hacen millones de copias del virus todos los días, no es muy raro que en algún momento salte alguna mutación que nos envuelva otra vez a enredar con una variante que ni la frenen las vacunas ni demás. Y tenéis un ejemplo de por qué las desigualdades nos interesan irlas atenuando. No es una cuestión ideológica, religiosa, espiritual o ética, es una mera cuestión funcional. La pobreza se puede erradicar. Muchas veces se dice con esto del cambio climático, claro, nosotros estamos muy desarrollados, pero los pobrecitos de otros terceros países que se desarrollen, ¿y cómo les vamos a decir que no se desarrollen? Hay un estudio que acaba de salir, que echa cuentas, y habla de cómo es perfectamente posible que se desarrollen sin pasar por la fase de industrialización tan contaminante por la que pasamos nosotros. Esa fase es evitable gracias a la tecnología. Una tecnología que, como la vacuna, la tenemos que compartir. Pero no hemos sido capaces de compartir la vacuna. No sé si seremos capaces de compartir otra tecnología. Cuando van a cablear el teléfono, lo van a cablear, pero si es mucho más eficiente y menos ambientalmente dañino el hacer una red inalámbrica, requiere tecnología, ¿se la vamos a prestar? Hagámoslo. Y entonces, en lo que han calculado es que se puede sacar a 1.000 millones de personas de la pobreza extrema, aumentando solamente 1,6% las emisiones. Fijaros qué poquito de incremento de emisiones para salvar a 1.000 millones de personas de la extrema pobreza. Claro, pero requiere que les acompañemos en el desarrollo, cediendo tecnología. ¿Lo haremos? ¿Cómo vamos a hacer todo esto? No lo sé, no lo sé. Pero una de las formas es aliarse con la naturaleza, y es lo que se conoce como soluciones basadas en la naturaleza. Quizás las hayáis oído hablar, son soluciones muy esperanzadoras, a veces no funcionan del todo bien, hay que irlas adaptando. Y un ejemplo, un poco también, si queréis, extremo y polémico, pero muy divertido, os lo traigo con un punto de humor, científicamente está ahí, es la pradera del mamut para evitar el apocalipsis ártico. Así, eso podría ser el título de una película bastante taquillera, ¿no? La pradera del mamut para evitar el apocalipsis ártico. Os hablé del permafrost, ¿no? Al principio de todo. Bien, pues el señor Sergei Zimov y su hija Nikita llevan décadas intentando, mediante la introducción de grandes mamíferos en la pradera del Ártico, la reconstrucción de esa pradera del mamut, de esa pradera que habitualmente estaba habitada por grandes animales herbívoros, que mantenía una capa de hierba muy densa y que evitaban dos cosas: el trasvase de energía y por tanto que se calentara y se fundiera ese suelo helado, y también la liberación de los propios gases que quedarían sellados o más herméticamente confinados por una pradera, que no por lo que está ocurriendo ahora, que son matorrales dispersos, en zonas encharcadas, en las cuales el calor se disipa y los gases también. Es una idea, si queréis, como digo, un poco extraordinaria, la pongo un poco para despertar vuestra imaginación, pero la ciudad de Johannesburgo ha sorteado la sequía con una solución basada en la naturaleza. Hay muchos ejemplos muy buenos que tienen de ventaja que son muy efectivos para lo que cuesta. Y se pueden, por tanto, hacer a una escala tremenda donde la tecnología no es ni pensable. Esa es una de las formas. También las soluciones basadas en la comunidad y en la cooperación. Hay muchos ejemplos muy románticos de esos y en eso no voy a entrar. Solo os voy a mencionar un par de artículos y ahora ya sé que me voy acercando al final, ¿no? Dos artículos que han salido hace poco en revistas como Nature, revistas de primer nivel, ¿no? Donde te dicen cosas como que la ciencia no va a ser suficiente para salvarnos del cambio climático,
porque la solución pasa por la sociedad y la política. Pero con algunos ingredientes, no esperando políticos súper listos y altruistas, que no hace falta. Si vienen, pues bienvenidos serán, nadie le va a decir que no, pero es muy improbable que venga un político valiente, altruista, conocedor, es poco probable. Nadie cuenta con ellos, si vienen, que sumen. Pero con políticos un poco más transparentes, que permitan una mayor comprensión, igual que comprendimos la necesidad de las mascarillas. Al principio no nos gustaban, había incluso mucha oposición cuando se entendió, no hacía falta poner policías para que fuéramos con mascarillas. Con una política más transparente, con una implicación, hay modelos, no vamos a entrar, si alguien tiene interés en mi web, o ahí pueden leer un poco la cita y buscarla, pero creedme que hay soluciones analíticas, hay modelos que, teniendo en cuenta la nueva política, la mayor participación de la sociedad, hacen posible que con la ciencia que ya tenemos y con la tecnología que ya tenemos, sorteamos a la madre de todos los desafíos. Lenton es un señor que trabaja en la Universidad de Exeter, que fue muy famoso por precisamente estudiar todos esos puntos de inflexión que os estuve contando un poco al principio, esas cascadas, esos efectos tan terribles que yo reconozco que he tenido alguna vez pesadillas, decir, ostras, el permafrost se funde y entonces se libera, y ay, Dios mío, y esto, tal, ¿no? Bueno, pues Lenton se hizo muy famoso por eso, y ahora Lenton y sus colaboradores en la Universidad de Exeter están trabajando en puntos de inflexión positivos. Es decir, buscar mecanismos que en cascada puedan ayudarnos a salir de estos líos. Y los hay. Y pasan también, como en el otro artículo que os decía antes, pasan por una mayor participación social. Fijaros, cosas como el hacer cosas diferentes en una comunidad pequeña, porque las comunidades grandes no permiten hacer cosas diferentes, solo las comunidades pequeñas. Ese efecto de las comunidades pequeñas de hacer cosas diferentes genera reconocimiento social, y al final eso es lo suficiente como para inclinar la balanza ligeramente en la otra dirección y empezar a funcionar en el otro sentido. Entonces, la coordinación de lo local, esto es un ejemplo, el Lenton y colaboradores en un extenso trabajo muestran muchos ejemplos de lo que se conocen como tipping points, puntos de inflexión, que la participación ciudadana, el conocimiento, y por eso estoy yo hoy aquí contando cosas para ver si entre todos nos animamos a ir contribuyendo a cascadas de efectos que, en lugar de ir hacia peor, van hacia mejor. Creedme que es posible, yo tampoco los entiendo del todo, pero como decía este grafitero en las afueras de Nueva York, the only sustainable growth is the growth. El único crecimiento sostenible es el decrecimiento. Claro, la palabra decrecimiento es muy fuerte. Imaginaros el alcalde de Rota poniendo en su programa electoral: vamos a decrecer, Rota decrecerá. ¿Quién le va a votar? Nadie le votaría, ¿no? Claro, así de entrada y en frío, el decrecimiento como que no. Pero si nosotros distinguimos tipos de crecimiento y distinguimos crecer en lo importante y distinguimos de crecer en lo que es que no nos va a quedar otra, ¿no? Y ya vais empezando a poder poner qué cosas ponemos en un lado y en otro. Crecer en igualdad, crecer en derechos, crecer en un montón de propiedades sociales que no tienen huella ambiental, y por tanto podemos ahí sí crecer indefinidamente, y de crecer en otras cosas que sí tienen una fuerte huella, como quemar carbón, y de crecer en esas cosas. La agenda del decrecimiento es compleja, la tendríamos que planear entre todos, no tiene que ser instantánea, no tiene que ser global y en todos los sitios y en todos los aspectos mañana, pero hay que ir pensando en términos de dejar de hacer cosas. Y hay brotes de esperanza en esto. ¿Dónde están? Pues una vez más, la COVID, el gran shock que nos provocó a todos la COVID, nos hizo reflexionar, y se sabe ahora con estadísticas bastante recientes que estamos mucho más proclives a medidas ambientalmente sensatas. Estamos más abiertos a políticos que se decidan a medidas, por ejemplo, con el cambio climático. El 50% en esta estadística de las personas del mundo son proclives a acciones más valientes para el cambio climático después de haber pasado la COVID. Así que ahí tenemos un ejemplo de hay posibilidades, estamos en un momento social muy favorable, tenemos media tierra, sabemos dónde está la media tierra que todavía funciona, hay mapas de esa media tierra, y el mensaje último es que la buena noticia es que con la mitad de la tierra tenemos para las dos mitades. El corolario es que no podemos tratar a esa media como hemos tratado a la que ya nos hemos cargado. Muchas gracias. Pero no se me ha alargado mucho, pero quería contaros muchas cosas. Yo retomo la pregunta
o si no, lo que oiga de la pregunta. A cualquier pregunta que queráis, yo os doy la palabra para llevar un poco el orden en la comunicación. Buenas tardes. Hola. Muchas gracias por la pedazo de ponencia, sobre todo eso. Y nada, es una doble pregunta, primero como ciudadano y luego como joven permacultor, ¿vale? El tema de lo que estamos hablando, de las macrogranjas, todo el tema, vamos a dejar de comer carne porque crea muchos gases y demás. Claro, si dejamos de comer carne, tenemos que comer también vegetales, no vamos a vivir del aire. Claro. ¿Qué hacemos? Pues tenemos ejemplos a nivel mundial, Amazonas para la soja, Indonesia para la palma. Los estados nos obligan a que el 70-80% de los productos que consumimos con aceite de palma, obligados a consumir esos productos, porque si no, no comes. Y lo estamos viendo en España, en Almería. O sea, tengo que producir vegetales, mar de plástico. Como ciudadano, como permacultor, ¿cómo podemos actuar ahí? Otra cosa, como agricultor, ahora te están obligando, cada vez es más difícil encontrar esa huella genética de variedades antiguas en las semillas. Te obligan a trabajar con Syngenta, con Bayer, con Monsanto, variedades de laboratorio que se está dando, que saben que no da lo que tiene que dar, pero sí que da mucha producción, sin nutrientes, sin muchas cosas. Hablamos del RAF, mucha gente, el RAF es un tomate de laboratorio resistente a Fusarium, narices, y estamos metiéndonos con laboratorios al final. Pues, ¿cómo podemos al final? Porque sí, el cambio tiene que darse, pero ¿cómo hacemos ese cambio como ciudadanos y luego pues como agricultores, como industria, como lo que sea? No, es una pregunta muy pertinente que no tiene una respuesta así clara y concreta, porque si la tuviéramos no estaríamos aquí, estaríamos festejándolo. Es complicado. Yo siempre creo que hay que tener varios planes en paralelo. Creo que una sociedad informada, por ejemplo, ha obligado que Nocilla deje de poner aceite de palma en la nocilla, ¿no? y se ha vetado algunos supermercados hasta que dejaron de poner productos con aceite de palma. Quiere decir que sí que esa vía del consumidor pues tiene un recorrido. Sorprendentemente, Alemania, que tiene conciencia ambiental y que tiene cadenas internacionales como Aldi, pues los consumidores alemanes le han pedido a Aldi que si compra fruta y verdura a la huerta de España, que vea que no está hecho en agricultura insostenible. Por ejemplo, de momento está vetado el campo de Cartagena, ¿no? Y eso en Alemania, pedido por los alemanes, y Aldi no compra a esa huerta de Europa porque no la considera sostenible. Entonces, esa vía del ciudadano informado de tomar decisiones que acaban teniendo efectos, tiene también esos efectos positivos en cascada, porque por un lado afectas al sector de actividad económica, pero por otro lado le levantas ideas a los políticos, que de repente empiezan a decir, mira ahora el Mar Menor, se están anulando las reservas hoteleras, porque está hecho unas porquerías y los pronósticos son que este verano va a oler mal, directamente. No es que no te vayas a poder bañar, es que vas a abrir la ventana de tu hotel y te va a venir un tufo, ¿no? Entonces, a lo mejor, incluso un gobierno tampoco proclive a cuestiones ambientales, como es el de Murcia, a pesar de que hay mucho murciano muy concienciado y muy trabajando muy fuerte por su campo y por su terreno, pues incluso ese gobierno no muy proclive a temas ambientales se va a ir viendo como, caray, pues a lo mejor lo del medio ambiente tiene hasta una derivada económica que yo no había planeado y tiene una sensibilidad en una parte del electorado que yo no había visto. Esto del medio ambiente tradicionalmente está muy vinculado a la izquierda, ¿no? No en vano se habla del bien común, y el bien común pues es una cosa que a los neoliberales les da bastante escalofrío. Vale. Pues se lleva ya bastantes años trabajando, hay alguna tesis doctoral en curso, de hecho una en la Universidad de Sevilla, en la que están intentando encontrar temas en común para audiencias y votantes de izquierdas y de derechas, para hablar del cambio climático, hablar de la degradación ambiental, hablar de la agricultura ecológica, trascendiendo esa situación pues muy bloqueante y muy absurda de yo es que soy del PP, yo soy del PSOE, yo soy de Podemos, y entonces o lo que me diga mi partido, o yo soy... Que no, es que estamos hablando del futuro de la humanidad y de que comas sano y de que no te envenenes y de que no envenenemos el medio ambiente. Y eso, a una persona de derechas, de izquierdas, alto o bajo, con dinero o sin dinero, hemos visto que los ricos
ejemplo, pedirle al presidente de los Estados Unidos que le suba a ellos solos de estas vulnerabilidades que tienen por ser ricos y que tienen una dependencia de una serie de cosas que es que pedirnos más impuestos para asegurarnos de que no me falta la base de suministros. Ahora tenemos experimentos como el del Reino Unido. Perdonad que mezcle tantos temas, porque en realidad yo lo que quiero es provocaros el pensamiento un poco crítico de establecer conexiones entre cosas, que veáis que las cosas se mueven más de lo que parecen. Tenemos tendencia a pensar, no, es que esto siempre ha sido así, no, es que los españoles, no, oye, los españoles pueden cambiar, las cosas pueden cambiar, y la inteligencia será cambiar antes de que no quede más remedio. O sea, la diferencia entre un decrecimiento y una recesión, ya se está avisando la recesión económica, es que las recesiones, en primer lugar, se estudian a posteriori. Anda, ha pasado. ¿Y por qué ha pasado? Y a todo lo pasado se explica, porque tal hizo no sé qué, pero no se deben venir. Un decrecimiento es una planificación, es un programa de ir desconectando células del modelo económico. Células que tienen una huella ambiental insostenible, que tienen una huella social también puede ser insostenible. Y eso es un programa. Y eso te lleva a más o menos el mismo horizonte que te llevará a una recesión, pero sin daños colaterales, o con muchos menos daños colaterales. Esto es lo que podemos hacer en Europa mirando lo que le está pasando al Reino Unido. El Reino Unido se ha pegado un tiro en un pie yéndose de Europa en un mal momento. De hecho, dicen que si ahora se repitieran las elecciones, la votación no saldría, ¿no? Pero, ¿qué vamos a aprender del Reino Unido? Vamos a aprender pues, lo que nos va a poder pasar a Europa en unos años si seguimos por la trayectoria que vamos. Ellos han cogido como un atajo y están en el 2022 como estaría Europa en el 2024, 25, 26. Estamos viendo problemas en la cadena de suministro, estamos viendo problemas de desajustes entre la propia sociedad, el mercado de trabajo, el abastecimiento, el consumo energético, quieren ser verdes, están atrapados en su propio laberinto y nosotros desde el otro lado del Canal de la Mancha viéndolos hacerse muchos ríos. Bueno, esos ríos no los estamos haciendo, pero solo que más diferido y amortiguados por la mayor masa y mayor músculo ambiental y económico de Europa, pero ahí estamos teniendo datos. Los científicos que nos gustan los datos, con el Reino Unido vamos a tener datos. Y los estamos viendo. Y mirar las noticias, y mirar los supermercados en el Reino Unido que hacen fotocopias, a color, eso sí, de los productos para que no parezca en el supermercado que no tienen cosas para llenar las estanterías. Eso está ocurriendo. Eso no es una película de ciencia ficción, eso es ahora, ¿no? Entonces, los consumidores podemos hacer muchas cosas, ¿no? Podemos consumir menos, podemos consumir otra cosa, ¿no? Pero también, además de consumidores, somos votantes. Y ahí empezamos a cerrar los círculos. Y algunos de estos modelos tienen que ver con ese tipo de cosas, ¿no? El hacer cosas, el hacer cosas tiene varias derivadas muy positivas. En primer lugar, por hacer cosas, ¿qué quiere decir? Hacer cosas incómodas. O sea, consumir mucho y emitir mucho CO2, no, bueno, eso no lo llamo yo hacer cosas. Lo que digo es hacer algo por tu programa de vacaciones o por tu manera de comer o por tu vivienda que sea energéticamente más eficiente. Eso es hacer cosas. Haciendo cosas adquieres derechos. Es lo que se conoce como empoderarse, te empoderas, tienes derecho. Puedes ir al alcalde de Rota y decirle, señor, que toda nuestra comunidad de vecinos hemos hecho esto, ya va siendo hora de que usted se ponga las pilas. Puedes pedir cosas por hacerlas, si no, no. Y luego te da ese punto, que no es nada trivial, de motivación. Fijaros, una de las cosas que hace indestructibles a un movimiento social es hacer las cosas por el puro convencimiento, no como lo estamos haciendo ahora. ¿Cómo hacemos las cosas ahora? Con un objetivo. Cuando tú subordinas tu acción al cumplimiento de un objetivo, véase programa electoral, pero véase el modus operandi de todos nosotros en el día a día. Voy a lograr esto. Y no me voy a meter en esto porque no lo voy a lograr. No. Si tú te independizas del objetivo, no tienes de referencia, pero tú haces las cosas porque crees que hay que hacerlas. Te haces invencible. Ya pueden venir todo tipo de adversidades, dificultades, que tú estás haciendo lo que tú sabes que hay que hacer. Y eso se contagia, eso es muy contagioso, en el mejor de los contagios posibles, que es, caray, este tío, aquí todos haciendo trampas al solitario, y este no hace trampas al solitario, y está súper contento, y nosotros aquí que no pagamos la factura, que nos vienen denuncias, que nos multan de Bruselas por engañar, y al final el agua estaba mucho más sucia de lo que pensábamos. Tú haz las cosas que creas que debas hacer, infórmate y hazlas.
Y eso se va expandiendo, y hay modelos matemáticos muy interesantes en sociología que muestran cómo eso genera comunidades que, sin necesidad de un liderazgo, de ese político visionario o de una coordinación tremenda que a lo mejor cuesta mucho de hacer en las etapas iniciales, eso funciona. Eso funciona. Y es una de las recomendaciones por las cuales insistimos en la acción, en que hagamos cosas, aunque nos equivocamos, claro. Estamos en un momento en el que la inacción es muy tentadora. Bueno, que descarrilemos, que entremos en colisión con el sistema, pero si ya sabemos que vamos a descarrilar, intentemos cosas aunque nos equivoquemos, ¿no? No te he contestado mucho a la pregunta porque es que es muy difícil y tendríamos que bajar a cuestiones muy técnicas. No, yo quería decir un inciso. Usted hablaba antes del problema del agua que está ocurriendo, pero observo que no miente, que no se nombra para nada entre las actuales causas del desastre ecológico el desorbitado aumento de la población. Como usted dijo anteriormente, en la cuenca del Nilo va a haber problemas, pero si miramos que hace simplemente 80 años ahí habían 30 millones de personas y ahora hay 400 millones, la ciudad del Cairo ahora mismo tiene más de 20 millones de personas. Es seguro que el agua que había va a haber cada vez menos. ¿Por qué no se menciona como solución el controlar la demografía de ese crecimiento de países que no la pueden sostener? Totalmente de acuerdo, muy interesante punto, y hago a propósito lo de no sacar el tema demográfico, por si acaso sale en el turno de preguntas, porque el tema demográfico tiene muchas vertientes. Lo mejor que se puede hacer para el cambio climático es no tener hijos. Y nosotros tenemos 3. Es verdad que en la modalidad 1 más 2, nos vinieron 2 de golpe, no lo calculamos bien, aquello pues salieron 2. Pero Nigeria tienen 8 y 12 y 14. Efectivamente, el tema demográfico es muy peliagudo, porque, a ver, ¿cómo vamos por ahí diciendo a la gente que no tenga hijos? Bien. Pero hay también una buena noticia, y es que podemos ser los que somos y muchos más, no muchos, pero vamos, podemos llegar a 10.000 millones, pero no con la huella ambiental que tenemos. Tenemos mucho margen para trabajar en el per cápita, y hay muchos ejemplos de cosas que se pueden trabajar en la huella per cápita. Lo que no podemos es tener una huella per cápita equivalente, por supuesto, a la de un norteamericano, pero ni siquiera a la de un europeo promedio. Esto es lo que el mensaje, digamos, esperanzador. Hay muchos ejemplos que muestran que claro que se puede ser tanta gente, pero, por ejemplo, las fronteras entre países tienen que ser mucho más permeables, porque va a haber movimientos, va a haber migraciones, y tenemos que dinamizar esas fronteras y hacerlas más permeables, cambiar las leyes, cambiar la sociedad y acostumbrarnos a que la población se redistribuya en función más de los recursos y trabajar con consumo de proximidad. Es un tema muy escabroso, muy interesante, no del todo resuelto, y como tiene derivadas espirituales, religiosas, personales, íntimas, si queréis incluso, merece un tratamiento, yo diría más bien una mesa redonda entre sociólogos, antropólogos, psicólogos, médicos, ecólogos, porque hay muchos ólogos que aporten cada uno una mirada distinta en un tema. Pero deciros, como resumen, que cabemos todavía algunos más en el planeta. ¿Qué ocurre? Que cuando éramos solamente 1.000 millones, a principios del siglo XX, todo era mucho más fácil. Nuestra porquería, ¿cómo se calcula la huella ambiental? La huella ambiental tiene 2 partes. Lo que necesitamos y toda la porquería que generamos, cómo se deshace de ella el ecosistema, ¿no? Ese es el doble componente. Bueno, cuando éramos 1.000 millones en el planeta, la porquería que hacíamos más o menos no se notaba tanto, y los recursos que utilizábamos, pues bueno, parecía que era medio sostenible. Claro, cuando somos tantos, tenemos un gran conflicto, por ejemplo, de gobernanza. ¿De quién es el agua? ¿Quién establece el límite en el freático, en el agua del subsuelo? O sea, la que va por superficie es más fácil. El río, ya ha entrado en Portugal, el Tajo ya no es español, pero hemos acordado con Portugal dejarle no sé cuánto caudal. Ya, pero no ha podido ser, a ver si el año que viene. Caudal ecológico, nadie lo ha visto. En muchos sitios ni siquiera se sabe cuál es ese caudal ecológico. Y ese es el agua más fácil de gestionar, que es la que ves. El agua que no ves, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, haciendo una pista de esquí en el desierto, con agua geológica. Dices, bueno, estás utilizando un agua que en realidad no es tuya, es un agua de milenios atrás, es un agua geológica, fósil, y tú la estás utilizando para esquiar. Nos falta mucha gobernanza. Cuanta más gente hay en un sitio, en un municipio, en un país o en el planeta, la gobernanza es lo que empieza a tensarse. Y no tenemos mecanismos hay derecho internacional, está el Tribunal Superior de la Haya, hay los delitos de
de lesa humanidad, ya veis cómo se están infringiendo en algunos casos, pero tenemos muy poca, una gobernanza global muy laxa y tenemos que correr en eso. Si corremos en eso, podremos seguir siendo los que somos, e incluso algunos más. Los científicos muchas veces lo que necesitamos es que la sociedad nos diga qué quiere, porque lo que no puede ser es que lo quiera todo. Ser más, consumir más, ser más guapos, más sanos, más felices, no, todo no puede ser. Tú ponme lo primero y luego si podemos conseguir también lo segundo, pero ¿qué es lo primero? ¿Ser muchos? Ser muchos es un éxito como especie. Las especies biológicamente lo que van persiguiendo es ser muchos. Así que, desde el punto de vista biológico, tenemos un gran éxito. Pero estamos viendo que nos estamos echando la cuerda al cuello, porque no estamos siendo sostenibles en nuestra relación de lo que necesitamos para vivir, ¿no? El tema demográfico está muy bien traído, es verdad que es un escollo, pero fíjate, de las dos estimadores, es que digo que daría para una conferencia, cuando crece la población hay dos características demográficas. Una, si crece el signo, si crece o decrece, pero otra es si se acelera o no el crecimiento. Eso matemáticamente es la segunda derivada, o podría ser. Bueno, ese segundo aspecto lo hemos controlado. Seguimos creciendo, pero no se acelera el crecimiento. Hasta hace 15, 20 años se aceleraba el crecimiento. ¿Qué quería decir? Que cada vez crecíamos más deprisa. Ahora no, ahora crecemos de forma constante. ¿Por qué se ha pasado a eso? Sobre todo por la información a las mujeres en los países asiáticos, africanos y en Iberoamérica. Esa información que permitió a las mujeres tener más control de su reproducción, del número de hijos que tenía básicamente, ha permitido bajar el primer indicador demográfico. No es suficiente, ¿por qué? Porque seguimos creciendo, ¿vale? Pero ya no vamos acelerados. Y se puede atenuar esa curva, se puede redistribuir la población, hay márgenes. También es un tema muy escabroso, ya sabéis que China tuvo esa política de tener solo un hijo, ahora la ha cambiado porque ha visto que no sostenía la pirámide demográfica y demás. Es un tema complicado, pero el mensaje en resumen es, podemos ser los que somos, podemos ser algunos más, pero no hay sitio para todos con esta huella ambiental a la que pretendemos. Me ha gustado la conferencia mucho, Gracias. pero usted me está contestando las preguntas que le iba a hacer. Una de las cosas es que hay mucha hipocresía. Aquí hay mucha hipocresía. Nuestro presidente dice que tenemos que ser un país más ecológico, pero él vuela en avión constantemente. Ahí la nada. Aquí, en Rota, el alcalde quiere que sea un pueblo más ecológico y todo eso, y tiene la Smart City y todo eso, pero tenemos unos autobuses que viajan vacíos. Va una persona, dos personas, digo, coño, pues quita los autobuses. Coño, pero si no viaja nadie, o lo pone gratis, o lo pone gratis. O lo pone gratis para que viaje la gente. Pero, y yo se lo dije, digo, ¿cómo quieres que baje yo al centro, que somos 5 de familia, cuando me cuesta más caro que si viajo en mi coche? Digo, pues no viajo en el autobús. Luego vamos a cambiar las centrales eléctricas de carbón, gas y todo eso por placas solares. Coño, ¿y de dónde sacamos los materiales para las placas solares? Para construir tantas placas solares. Y los coches eléctricos, las baterías. Si es que al final tenemos lo mismo. Vamos a estar cogiendo recursos de la tierra para luego, que no sabemos qué vamos a hacer con las baterías. Así es que... No, has tocado temas interesantes y relativamente nuevos, el de las renovables. El de las renovables, decirte... ahora sí, que te veo con muchas ganas de... Que hay muchos temas, yo sé que sacamos muchos temas. Pero el tema de las renovables, deciros que nunca serán la solución. Pero sí pueden ser parte de la solución. Forman parte de una manera de generar energía que no tiene esa misma huella. Pero es verdad que si convertimos un problema ambiental en otro, si tratamos de las renovables como otra oportunidad de negocio, que es como se está planteando ahora, coge el dinero y corre, llénalo todo eso, pero realmente hace falta todos estos paneles, nadie lo está pensando y ya se están haciendo. Eso, y además acelerado con el dinero de Europa, que es un dinero que parece que haya llegado del cielo, que en realidad se lo hemos pedido prestado a nuestros hijos, pues con ese dinero que hay que gastarlo rápidamente, también se van a tomar decisiones un poco atolondradas, y más de un pícaro, como ha pasado con la corrupción de las mascarillas, pues más de un pícaro hará dinero fácil engañándonos un poco, ¿no? Nosotros no sabemos exactamente de litio y de aluminio y de paneles, confiamos en Iberdrola o en quien haya que confiar. Si ellos no van un poco honestos, nos pueden hacer bastante trampa, ¿no?
El asunto como consumidores y como ciudadanos no se trata de entenderlo todo y saberlo todo, porque nunca nos va a dar para saber todos los detalles de la energía renovable, o de cuánto cuesta el transporte urbano, o de cuánto emite construir o hacer unos vaqueros. No lo vamos a poder saber nunca todo. Pero podemos establecer unos ciertos elementos de referencia, unos indicadores, unas cosas que tienen mucho que ver con la sensatez, ¿no? Y a uno le llama mucho la atención cuando de pronto empiezan a crecer paneles fotovoltaicos como si fueran champiñones, ¿no? Y dices, a ver, esto no hace falta saber mucho de cálculos así, para decir, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces, claro, hay cálculos, cuando se toma el tiempo de ver cuánto litio, cuánto aluminio, cuántas tierras raras, cuántos elementos hacen falta para los campos fotovoltaicos o los campos eólicos, y claro que se pueden construir un buen porrón, y se pueden hacer muchos, pero en paralelo hay que disminuir el consumo energético. Como he dicho, una de las buenas noticias, que no necesitamos tanto, no necesitamos tanto. Y ahí lo que ocurre es que hay algunas actividades económicas que dejarán de ganar dinero. Y habrá que buscar qué se hace con ellos, pues como se hizo con los mineros del carbón. Era muy duro dejarles sin trabajo, pero se encontraron cosas y seguro que algunos pues no terminaron de cuadrar. O sea, claro que se sufre, pero es un sufrimiento planeado, que se puede asistir, que se puede acompañar. Pero si tú esperas a que esto reviente, ¿no? O sea, entonces saltará pues, lo que salte, lo menos pensado del sistema, acabarán habiendo conflictos bélicos, acabará habiendo resolución violenta de problemas. Y esto no es lo que caracteriza a una sociedad civilizada y a un homo sapiens, ¿no? O sea, es planificar. Entonces, lo otro que has mencionado del autobús es muy interesante porque es un efecto es un problema muy local. Nosotros también lo comentamos, que a veces las cercanías o los medios de transporte no están todo lo apoyados que podrían estarlo. Si realmente es un beneficio para todos, que se reparta, digamos, el coste de otra manera, ¿no? Pero intentar hacer negocio de todo es donde nos lleva al problema, lo que decíamos de que la ley del mercado no se va a poder aplicar, no va a poder regular, no va a poder... Entonces hay cosas que hay que hacerlas un poco a fondo perdido y contar que haya otras que compensen, y para eso es lo que hay que combinar sectores de actividad productiva, hay que poner en la mesa no solo al sector de transportes y al sector de no sé qué, sino... Y estas cosas son complicadas, y además se hacen complicadas porque hay que hacerlas rápido. ¿Tenías alguna cosa más? No, era eso. Sí, había más cosas, pero no me voy a entender por si no echamos la noche. Más corto, ¿no? Hay varias preguntas. Vale, voy a hacer más. Me encanta que te metas. Paco. Quería comentar un tema que no sé si se ha pensado en él, de la desforestación. La deforestación provocada, que es la que vemos que se está produciendo en Brasil, pero en la que la misma naturaleza genera por los cambios climáticos, que al mismo tiempo es una rueda porque al haber mucha deforestación hay más incendios. La mentalidad que se pueda tener para tratar de paliarla, como por ejemplo evitar esos grandes incendios como pasaron en Australia, como pasaron en California, que son incendios permanentes durante meses. ¿Eso tiene algún motivo o alguna intención la humanidad para poder paliar ese constante fuego que siempre hay en todos los sitios? Sí, el tema de los incendios también es un poco entre escalofriante, complejo. Los incendios también tienen una escala de regulación que trasciende la economía del pelotazo, ¿no? Los incendios se acaban ajustando a la cantidad de combustible. Tú puedes jugar con el combustible y es una manera de gestión de los espacios naturales también, de los espacios forestales en general, y la gestión del combustible tiene que ir en paralelo con la regeneración y el mantenimiento del propio bosque. ¿Qué ocurre? Que muchos bosques se han hecho para producir madera. Y claro, la madera, si no está acompañada de otras cosas, se quema muy fácilmente. Los bosques mixtos, hemos trabajado en algunos proyectos, por ejemplo en Europa, con bosques mixtos, compuestos por muchas especies, producen algo menos de madera, pero dan lugar a, por ejemplo, mayor resistencia a incendios rápidos y de estos de sexta generación tan tremendos. Pues una solución es sacrificar un poco de productividad forestal en términos de madera, amplificando el número de especies, facilitando que otras especies formen parte de ese bosque, ¿no? Eso también tiene ventajas para las plagas, tiene otras ventajas. Es en realidad imitar un poco a la naturaleza.
son bosques que no son tan especializados en un servicio como es producir madera o producir un determinado fruto o determinada cosa, sino unos bosques que dan un poco de todo, no son perfectos en nada, pero tienen esas tolerancias, esas regeneraciones naturales, otras propiedades que a la larga, ahí está la clave, a la larga resultan muy ventajosas. El tema es que queremos soluciones ya. Por eso la reforestación, en que nos vayamos todos y cada uno a plantar arbolitos, bueno, no está mal, pero hasta que un árbol empieza a fijar carbono de verdad, pasan 10 o 20 años, ¿no? Y necesitamos cosas que empiecen a funcionar, a fijar carbono ya, ¿no? Entonces, por eso se habla más de regenerar los bosques que ya existen, ayudar a los fragmentos de naturaleza que haya, acompañar a la naturaleza para que vaya un poquito más rápido y no empezar de cero plantaciones en suelos muy esqueléticos o en sitios muy degradados, porque hasta que eso arranque y hasta que eso nos saque de dificultades va a tardar mucho tiempo. Uno de los problemas es la escala de tiempo, como hablábamos antes, ¿no? Que los bosques tienen sus ritmos. Una última pregunta, Ian. Sí, yo. Me parece muy interesante lo que ha dicho este señor del avión del presidente o de los autobuses o de los juegos ahí, pero yo creo que nos perdemos en lo de los demás. Es decir, hemos venido aquí y cuando hemos llegado podíamos estar con una prenda de vestir. Sin embargo, hemos encendido el aire acondicionado. Se han pasado el aire. Este invierno iremos al hospital de Rota o a Sinaluca, hará fuera 7 grados y dentro hará 25 grados y las ventanas abiertas porque hace mucho calor dentro. Entonces, lo que has comentado antes de esas trampas al solitario, yo creo que es bastante más grave que las trampas al solitario. Claro. Yo creo que el ser humano se ha fragmentado de sí mismo y lo único que hace es, en vez de ser un animal racional, dicen otros que el ser humano es un ser emocional que razona y que la razón no es más que una justificación. Y estamos continuamente justificándonos y pasando la pelota al alcalde, al banquero, al de las grandes corporaciones. Y esos entes no se han hecho de marcianos, se han hecho de gente del pueblo. Y la única diferencia que hay entre ellos y nosotros es que nosotros jugamos una partida de ajedrez en un tablero y ellos juegan en otros tableros. Y si nosotros jugásemos en esos tableros, no seríamos muy distintos. No, claro. Yo comparto mucho lo que dices. Hay dos cosas que me gustaría comentar brevemente. Una última de no echarle tanto la culpa a los políticos porque ellos no son de Marte, pero entender cómo funcionan, ¿no? Los plazos que ellos tienen. Nosotros ir entendiendo que los plazos que nos interesan son otros plazos, ¿no? Entonces, mientras cambiamos a los políticos y a la política, vayamos en fin, gestionando la realidad social y política que tenemos, que es así, ¿no? Criticar mucho a terceros hace efectivamente que no veas tu contribución. Antes hablaba de que hagamos cosas, porque hacerlo te hace adquirir derechos y te hace, en fin, ser una parte activa de la sociedad, y eso es un círculo muy virtuoso. Y una de las cuestiones es que todos seamos micropolíticos, ¿no? Que a la escala de tu familia o a la escala de tu comunidad de vecinos o en tu nivel de actividad o en el trabajo puedes ejercer y participar en acciones, ¿no? La otra cosa que me llamaba la atención de lo que decías, que tiene que ver con lo de las renovables. La eficiencia energética es también parte de la solución, pero nunca será la solución. Si le preguntáis a muchos gobernantes, están poniendo muchas esperanzas, demasiadas esperanzas en la eficiencia energética. ¿Qué es la eficiencia energética? Pues, por ejemplo, aislar un edificio para que no pierda calor o frío. Bueno, pues en los coches poder hacer más kilómetros con el mismo litro de gasolina. Eso es hacer más con menos, ¿no? Y hay algunos economistas que están felices porque dicen, eso es fenomenal. Bueno, a ver, lo venía repasando ahora en el tren, la paradoja de Jevons, que fue un economista británico, que habla de que cuando tú aumentas la eficiencia, solo temporalmente se disminuye el consumo, pero luego se vuelve a disparar el consumo. Probablemente tenga que ver con lo de las trampas al solitario, no lo sé, pero el caso es que está muy bien documentado, que la eficiencia es una vía y ayuda, pero no creamos que a base de mejorar la eficiencia vamos a resolver el problema. O sea, claro que hay mucho recorrido por mejorar
los electrodomésticos que consumen menos energía, menos agua, menos recursos, hacer todas las actividades, los viajes, todo mucho más reciclable, mucho más económico. La misma economía circular, no caigamos en la trampa, perfectamente circular no es ninguna economía. Las cosas se reciclan un número limitado de veces, el mismo cartón solo se puede reciclar 6 o 7 veces. Entonces, no pensemos que la economía circular ya es la solución, porque no va a ser del todo circular, pero forma parte de la solución. Eficiencia energética, reciclar, reutilizar, todo eso va bajando un poco la huella per cápita y va en la buena dirección. Las renovables van en la buena dirección, pero todo tiene que ir acompañado con otra actitud, esa actitud que tú estás poniendo un poco en duda y que yo a veces también, de que si el ser humano será capaz de cambiar, ¿no? Y de hacer las cosas de otra manera, y ese ser emocional le va a escuchar un poco más a la razón o no. Yo no pongo en duda eso. Que no pones en duda, Lo tengo clarísimo. que no lo vamos a hacer. Nada de lo humano me es ajeno, decía hoy. Que somos capaces de cualquier barbaridad. Ya. Bueno, esto da para mucha filosofía, es muy interesante y os agradezco un montón la pregunta. Solo pido 30 segunditos, ¿vale? Y cerramos el tema. Mirad, siempre al final de la conferencia solemos darle un obsequio de recuerdo a conferenciantes, en este caso a Fernando, que nos ha dado una charla extraordinariamente enriquecedora, y a Ausi, que es mi mujer, en este caso. Ella es la que se ha currado el tema porque ella fue la que tuvo la iniciativa de invitar a Fernando. Lo vio en un programa de televisión y me gustaría que fuera ella la que se lo diera el obsequio, porque la verdad es que se la ha currado, ¿no? También que el día 27 traemos a Pablo Simón, politólogo bastante reconocido, que nos habla un poco de los cambios políticos que va a haber en España en el futuro. Y bueno, os invito a que vengáis el día 27 de mayo, ¿vale? Gracias, ¿eh?